Buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes a este su canal, Nuestro Firme Fundamento. Le damos gracias a nuestro Dios por mantenernos firmes durante toda esta semana, por habernos cuidado, mantenernos con salud y poder alabar y exaltar su santo nombre. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos que de una u otra manera sintonizan nuestro canal y estamos recibiendo bendiciones por aprender de su santa y noble palabra de Dios. Bueno, para alabar y exaltar el nombre de Dios vamos a entonar una hermosa alabanza. El 439. 439. Comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, dejándonos instruirnos en la ciencia de la luz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, dejándola instruirnos en la ciencia de la luz. El Señor ha enseñado tus preceptos a cumplir, ya reunidos esperamos tu presencia discernir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, dejándola instruirnos en la ciencia de la luz. Amén. Con la mayor reverencia nos postramos de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y exaltado sea tu santo nombre por los siglos de la eternidad. Te damos gracias porque podemos doblar nuestras rodillas, podemos reconocer que tú eres el único Dios verdadero, el único Padre que pedimos y tú nos respondes. Limpia nuestras mentes y nuestros corazones para que todo lo que hagamos sea para honrar y santificar tu santo y noble nombre. Padre de la gloria, acompáñanos, dirígenos. Gracias por las bendiciones recibidas. Padre, limpia nuestra mente y nuestros corazones, que siempre nuestra mente esté lista y dispuesta a obedecerte y a seguir tus santas enseñanzas. Bendice a cada una de las personas que escuchan tu palabra. Ayúdanos a depender de ti, que todo lo que hagamos, Padre, no sea para beneplácito del hombre, sino para santificar y honrar tu nombre. Quédate con nosotros y a cada uno de los oyentes. Prepara nuestras mentes. Quita todo lo humano de cada ser humano que se para al frente a predicar tu palabra y que seas tú por medio de ellos. Quédate con nosotros, Padre, y bendice a nuestro país, Ecuador. Líbranos y protégenos de todo mal. Bendice al presidente, a su grupo administrativo, la asamblea, los ministros, jueces, fiscales, policía, ejército,
todo el grupo administrativo de nuestro país, bendícelo, Padre. Líbranos y protégenos de todo mal. Todos los países como Ucrania, Rusia y los demás países que están en guerra, Padre, lo ponemos en tus manos, porque tú eres el único que puede aplacar la ira de Satanás, que está buscando que entre hermanos nos estemos acabando uno hacia otros. Gracias, Padre, porque tú eres nuestro Dios, tú nos proteges, nos das la vida y nos das la salud. Ahora, al abrir tu palabra, que tú seas el Ruach HaKodesh que mueres en nuestras vidas. El Espíritu de Cristo en cada corazón, en cada mente, para que tú nos ayudes a entender y darnos entendimiento y discernimiento para entender y exponer tu palabra, y que cada corazón que escucha esté listo para recibir tus enseñanzas. En el nombre y por los méritos de Yahshua HaMashiach lo pedimos. Amén. Amén. Y amén. Amén. Muy bien, en estos momentos vamos a tener la escuela sabática y tenemos a nuestra hermana Juanita, la cual tiene el gusto, el privilegio de poder dirigir esta escuela sabática. Bienvenidos y bienvenidos todos a este su canal y a esta su escuela sabática. Juanita y Moisés estarán con ustedes en esta magna y hermosa mañana. Bendiciones. A todo el pueblo de Brasil un saludo, todos mis hermanos. Muy buenos días, apreciados hermanos. Es un placer estar aquí al frente, analizando y estudiando cada uno de los temas de este maravilloso libro, Profetas y Reyes, ¿no? Es un estudio en el cual nos enseña, no solamente, como siempre decimos aquí en el canal, de las historias pasadas que tuvieron el pueblo de Israel, sino este mensaje es para nosotros la actualidad, ¿no? Sabemos cada una de las situaciones que pasó, las pruebas, el pueblo de Israel. Así mismo a nosotros, mis hermanos, nos toca pasar, ¿no? Yo creo que cada uno de nosotros tenemos dificultades, sí o sí, ¿no? Pero lo más lindo y maravilloso es que no estamos solos. Tenemos al Padre Eterno, como decía Josué, el ángel de Yahweh está delante de nosotros, ¿no? Así también que sea en nuestras vidas, mis hermanos, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el estudio del capítulo 10 de este maravilloso libro, el cual titula Una severa reprensión. La última parte que estudiamos fue acerca del profeta Elías, ¿no? Que fue hacerle un llamado de atención ¿a quién? Al rey Acab. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había caído ¿en qué? En apostasía nacional. O sea, el pueblo de Israel estaba pero tan mal, tan pervertido, que imagínense que algunos se habían olvidado que existía el Padre Eterno, que había un Dios eterno. Negaba. Y lo negaba, así hermano. Entonces, tan bajo, pero tan bajo cayó el pueblo de Israel, que el Padre Eterno, como siempre sabemos, siempre tiene su remanente, ¿no? Incluso Elías, él pensaba que estaba solo, pero no lo estaba. Había muchas personas, incluso ¿cómo que se llama? El gobernador de la casa de acá, Abdías. Él dice que a pesar de que había idolatría ahí en el pueblo de Israel, él dice que siempre se permaneció firme a los principios de Dios, ¿no? Y así mismo nosotros, ¿no? Imagínense, en todo lado hay idolatría, hay muchas personas que se han desviado de los principios del Padre Yahweh, pero siempre el Padre Eterno tiene su pueblo remanente. ¿Cómo más nos dice la hermana Elena de Juan? ¿Te acuerdas cómo más dice cuando se trata del pueblo remanente? La manada pequeña. Manada pequeña. La pequeña minoría. Pequeña minoría, hay otro nombrecito también que se da, el residuo también se nos dice, ¿no? Entonces, que el Padre Eterno nos ayude a permanecer firmes y fieles, así como Elías, ¿no? Vamos a ver qué nos dice aquí la primera parte.
Por un tiempo Elías permaneció escondido en las montañas, donde corría el arroyo Cherit. Durante muchos meses se le proveyó milagrosamente de alimento. Más tarde, cuando debido a la prolongada sequía se secó el arroyo, Dios ordenó a su siervo que hallase refugio en una tierra pagana. Le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón, y allí morarás. He aquí yo he levantado allí a una mujer viuda que sustente. Ya, o sea, aquí podemos ver que en el tiempo cuando Elías estaba huyendo de Jezabel y de Acab, como él había profetizado también que se iba a secar los arroyos y algunos ríos. Entonces, después de eso, mientras él huía, recordemos que él huyó bastante tiempo, aquí nos dice muchos meses. Entonces, durante ese tiempo, Dios le dio alimento por medio de los siervos también. Y entonces, después le dijo que como se secó el arroyo por donde él estaba, le dijo que se fuera a refugiar a una tierra pagana. Le dijo que se vaya a Sarepta de Sidón, que allí iba a encontrar a una mujer viuda que lo iba a sustentar. Pero miren lo que nos dice aquí la hermana Elena de White referente a esta mujer. Miren las características de esta mujer. Dice, esa mujer no era israelita. Miren, no era israelita. Dice, nunca había gozado de los privilegios y bendiciones que había disfrutado el pueblo escogido por Dios. Pero, aquí está el pero creía en el verdadero Dios y había andado en toda la luz que resplandecía sobre su senda. Aquí nos damos cuenta que aquí se cumple lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué dice? Yo tengo ovejas en otro redil. ¿Sí o sí? Ve, la viuda de Sarepta no era del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. Pero a pesar de eso dice que ella creía en Dios y obedecía toda la luz que se le había dado. Amén, por eso, ¿no? Por eso Imagínense, dice que sí, en toda religión habrá un rebañito. Así El que realmente ha honrado al Señor como Él ha querido que seamos para Él. y lo han adorado a Dios de acuerdo a su conocimiento. También la hermana Elena de White en el conflicto de los siglos también dice así, los fieles católicos, dice. De los católicos también sagrado. También, porque hay muchos hermanos católicos que ellos lo hacen, eso mi hermano, consagrado. Lo hacen, o sea, adoran a Dios, pero lo hacen de todo corazón, sinceramente, de acuerdo al conocimiento que ellos han recibido, ¿no? Entonces, mira, aquí se cumple esto, ¿no? Qué maravilloso, ¿eh? Miren qué más nos dice. De modo que cuando no hubo seguridad para Elías en la tierra de Israel, Dios le envió a aquella mujer para que hallase asilo en su casa, ¿no? Vemos cómo le envió. ¿A dónde? A donde esta mujer, la viuda de Sarepta, ¿no? Allá le envió para que ahí tenga refugio Elías. ¿Qué tal, mi hermano? Buenos días. Ya. Entonces miren lo que hizo Elías. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo cerojos. Y él le llamó y le dijo, ruégote que me traigas un poco de agua para beber. Estaba muy sediento, ¿no? Miren lo que más dice. Y yendo ella para traerle, y él le volvió a llamar, ruégote que me traigas también un bocado de pan. Recordemos, había sequía en el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero a pesar de eso, miren, aquí parece algo abusivo, ¿no? Elías le dice, te ruego que me traigas agua. Después le trae agua, porque había tenido poquita agua, ¿no? Después, no había pan. Claro, después dice, me traigas un poco de pan, ¿no? Y ahí la viuda, ¿qué pasó con la viuda? Dice que ella tenía apenas la porción para la última comida.
pero a pesar de eso nos dice que ella hizo eso porque también Elías le dijo que era el profeta de Dios. Y ella, como confiaba en Dios, ¿Ya? aunque no era israelita, entonces tuvo fe y le dio a Elías lo último que le quedaba de alimento. Ya, pero miren cómo Elías le responde, ¿no? Dice, Elías contestó, dice, no hayas temor. O sea, como dice en otras palabras, no tengas temor. Ve, haz como has dicho. Empero, hazme a mí primero. Parece, o sea, vuelvo y repito, algo abusivo. Dice, o sea, primero hazme para mí, después haz para tú y tu hijo. ¿No? Parece algo abusivo, pero miren lo que sigue diciendo aquí la historia, ¿no? Dice, empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahweh Dios de Israel ha dicho así, la tinaja, aquí está la promesa, la tinaja de la harina no escaseará ni se disminuirá la botija del aceite hasta aquel día que Yahweh dará lluvia sobre la faz de la tierra. Esa era la promesa, ¿no? Y esta mujer, a pesar de no ser israelita, una vez decimos, a pesar de no ser israelita, ella tenía fe y confianza en la promesa del Padre Eterno, ¿no? O sea, ella lo dio, digamos, porque incluso la Biblia dice que ya había pensado comer el último, digamos, el último plato de comida, o sea, el pan con su hijo, y ahí ya decidirse ya a morir, porque ya no había alimento. No tenía que comer. Claro, ya no había alimento, ¿no? Estaba todo, era seco, ¿no? Igual nos dice que a pesar de eso, también ayudó a Elías porque ella también estaba acostumbrada, digamos, a los forasteros que llegaban, ella les daba alimento y comida. Sí, pues ella era una mujer muy, o sea, misericordiosa. eso, y a pesar de ser viuda, Generosa. sí, incluso dice que le dio hospedaje, hospitalidad a este hombre, a Elías, porque él dijo, yo vengo, soy profeta de Dios, vengo en el nombre de Dios, ¿no? Eso le dijo, ¿no? Ya, vamos a ver qué más nos dice. Vamos a buscar en nuestra Biblia, porque después de esto, vamos a ver, pasó algo muy, muy duro para esta mujer, ¿no? Una prueba muy dura que tuvo ella, ¿no? En Primera de Reyes, capítulo 17, del verso 17 al 24. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 17 al 24. Si ya lo tienen, me ayuda por favor con la lectura, ¿ya? Del 17 al 24. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías, Buenos días. y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer memoria mis iniquidades y que haces hacer morir a mi hijo? Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Yahweh dijo, Yahweh Dios mío, aún a la viuda a cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Yahweh y dijo, Yahweh Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Yahweh oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Yahweh es verdad en tu boca. Amén, ¿no? Imagínense, ¿no? Esta mujer, miren, esta prueba tan dura que tuvo, le dio hospedaje a Elías, al profeta de Dios, le dio alimento, lo poco que le quedaba,
¿no? Dice que no se escaseó el alimento. Después tuvo otra prueba más. Su hijo, su único hijo que tenía, ¿qué pasó? Se enfermó y murió. Y ahí dice que la mujer, como toda madre, ¿no? Desesperada por su hijo, ¿no? Entonces ahí dice que Elías, que le dijo que se lo dé al niño para llevarlo a su recámara o a su cuarto donde estaba él descansando. Y ahí dice que clamó Elías, clamó por la vida de este niño, ¿no? Y ahí el padre Yahweh dice que oyó la voz. Y miren la contestación de la mujer, ¿qué dijo? Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Yahweh es verdad en tu boca. ¿No? Amén. ¿No? Vemos cómo se manifestó el poder de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque esta mujer estaba haciendo la voluntad del Padre Eterno. Entonces el Padre Yahweh escuchó el clamor de esta mujer y el clamor del profeta Elías, ¿ya? Ahora vamos a ver qué nos dice aquí en el escrito de la hermana Elena. Dice, aquí leamos. La viuda de Sarepta compartió su poco alimento con Elías, y en pago fue preservada su vida y la de su hijo. Y a todos los que en tiempo de prueba y escasez dan simpatía y ayudan a otros más menesterosos, Dios ha prometido una gran bendición. Él no ha cambiado, su poder no es menor hoy que en los días de Elías. No es menos segura que cuando fue pronunciada por nuestro Salvador esta promesa. El que recibe profeta en nombre de profeta, merced de profeta recibirá. O sea, aquí nos dice que, digamos, si vemos a una persona necesitada, también tenemos que ayudar por lo que es nuestro prójimo. Porque nosotros después podemos estar también en esa situación. Bueno, vamos a ver qué nos dice más aquí la palabra del Padre. Dice, nuestro Padre Celestial continúa poniendo en la senda de sus hijos oportunidades que son bendiciones disfrazadas. Vuelvo a repetir. Nuestro Padre Celestial continúa poniendo en la senda de sus hijos, o sea, en el caminar de sus hijos, oportunidades que son bendiciones disfrazadas. Y aquellos que aprovechan esas oportunidades encuentran mucho gozo. Vamos a ver qué nos dice en Isaías capítulo 58, verso del 10 al 11. Isaías 58, 10 al 11. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como mediodía. Yahweh te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y cuyo manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Miren esa promesa del Padre Eterno, ¿no? Esa promesa fue para el pueblo de Israel de antaño, pero también son para nosotros, ¿no? Que nunca, dice, faltarán agua dice, a su pueblo. Pero ¿por qué estaba pasando esta situación a la hora del pueblo de Israel? ¿Por qué había esta sequía? Porque se habían apartado de los principios del Padre Yahweh. Por eso vino las consecuencias de ¿qué? De la desobediencia. Vamos a ver qué nos dice. Durante los largos años de sequía y hambre, Elías rogó fervientemente que el corazón de Israel se tornase de la idolatría a la obediencia a Dios. Pacientemente aguardaba el profeta mientras que la mano del Señor apremiaba gravosamente la tierra castigada. Mientras veía multiplicarse por todos lados las manifestaciones de sufrimiento y escasez, su corazón se agobiaba de pena y suspiraba por el poder de provocar una presta reforma. Pero Dios mismo, dice, estaba cumpliendo su plan. De todo lo que su siervo podía hacer era seguir orando con fe. Eso era lo único que podía hacer Elías, seguir orando con fe y aguardar el momento de una acción decidida. La apostasía que prevalecía en el tiempo de Acab era el resultado de ¿qué? De muchos años de mal proceder.
¿Será que Dios le estaba castigando al pueblo de Israel? No, en ningún momento. Era consecuencia de las malas decisiones del pueblo de Israel. Ahora, para nosotros, ¿será que cuando nosotros nos pasa algo, será porque Dios quiere castigarnos a nosotros? No, son consecuencias de nuestras malas decisiones, ¿no? De palabras que vuelvan a mí. Claro, mire, por eso vuelvo a repetir lo que aquí dice. Dice, la apostasía que prevalecía en el tiempo de Acab era el resultado ¿de qué? De muchos años de mal proceder. Poco a poco, año tras año, Israel se había estado apartando del buen camino. Una generación tras otra había rehusado enderezar sus pasos y al fin la gran mayoría del pueblo se había entregado ¿a qué? A la dirección de la potestad de las tinieblas. Como leíamos la semana pasada en el capítulo 9, ¿qué decía? Que el pueblo de Israel se había, ellos no creían que la lluvia o todo lo que florecía, el alimento que tenían, no daban gracias a Dios. ¿A quién le daban gracias? A Baal. Imagínense, hasta ese punto llegó el pueblo de Israel. Pensó que Baal estaba dándole todas las cosas que estaban recibiendo. Hasta ese punto llegó el pueblo de Israel. Incluso dice que aquí claro lo dice, de generación en generación se estaban apartando del camino. Incluso uno dice que ya ni sabían quién era Dios. O sea, es algo duro, mis hermanos. ¿Será que eso está pasando ahora? Está pasando. Claro que sí. A veces podemos decir, bueno, yo tengo tantos años en la iglesia, pero nunca le hablo a mis hijos de Dios. O a mi familia. Cuando en Deuteronomio, ¿qué nos dice? La repetirás que a tus hijos, ¿no? Y a los hijos de tus hijos. Y a los hijos de tus hijos, ¿no? Entonces, debe ponernos a pensar, mis hermanos, ¿no? A veces puede ser que cuando nosotros le llamamos la atención a nuestros hijos, hasta mal les cae, ¿sí o sí? Pero nosotros tenemos que decirlo como padres. Tenemos que llamar la atención. Mira, hijo, esto no está bien. Es nuestra oportunidad y no debemos desaprovecharla, ¿no? Porque miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Año tras año. Y se estaban olvidando quién era Dios. Y por eso vino la consecuencia de la sequía. Y envió, siempre sabemos que el Padre Eterno siempre envía un profeta, ¿para qué? Para hacer un llamado de atención. Es decir, que estaba mal. Algo no está bien, ¿no? Decía por ahí un predicador. Algo no está bien. ¿Cuánto la...? ¿Sí, diga, hermano? ¿Sí, diga, hermano? Dígame. Eso decía el mismo Elías. Él decía los que están desorientando del camino que debemos seguir nosotros. Sí, se habían apartado, dice. Que están apartándose. Claro. Pero ahí pronunció Elías que Así es, miren lo que nos dice aquí la hermana Elena. Había transcurrido más o menos un siglo desde que bajo el gobierno del rey David, Israel había unido gozosamente sus voces para elevar himnos de alabanza al Altísimo en reconocimiento de la forma absoluta en que dependía de Dios por sus mercedes diarias, ¿no? Vemos que el pueblo de Israel antes alababa a Dios, se gozaba cuando hubo la dedicación del templo, cuando el templo que dirigió la obra a Salomón. ¿Qué pasó? Dice que era un gozo, júbilo, el pueblo cantaba, oraba, agradeciendo a Dios, pero ya de eso ya no se escuchaba nada, no se escuchaba nada, ¿no? Dice, Israel había tenido abundantes ocasiones de regocijarse. La tierra a la cual el Señor le había llevado, ¿qué dice? Fluía leche y miel. Y esa fue la promesa. Y lo cumplió el Padre Yahweh, ¿no?
Fue la promesa cuando lo sacó de Egipto, de la tierra de la esclavitud, ¿verdad? ¿Qué más? Dice, durante las peregrinaciones por el desierto, Dios le había asegurado que lo conduciría a un país donde nunca necesitaría sufrir por falta de lluvia. La promesa estaba ahí. El Padre Yahweh que dijo, nunca le va a faltar lluvia. Pero ¿qué pasó? ¿Será que Dios no cumplió? Dios, el pacto y la verdad que hablaba Dios, la palabra. Incluso cuando iban por el desierto y no había lluvia, ¿qué le dijo a Moisés? Que tocara ¿qué? La roca, ¿no? La roca y que de ahí sabrá. Agua, ¿no? O sea, Dios le sustentó incluso el alimento, el maná, el pan del cielo que caía. Le sustentó al pueblo. Pero ahora, ¿qué pasó? Dios algo así, me hicieron caso. Así. Hicieron, ¿no? Y nosotros también somos así. Puedo decir, ay, qué gente para no entender. Y nosotros, el ratito quizás que nos ponemos a leer la Biblia, así, ay, sí, Dios es grande, maravilloso. Pero Nos después, damos cuenta que nosotros también estamos en el sí, así es, mi hermano. O sea, por eso digo, siempre estas historias por algo están escritas. Son para nosotros, lecciones para nosotros, ¿no? Permíteme. Sí, siga, mi hermano, siga. La profecía, Ujú, para mi concepto, ya, es una epidemia que se viene, digamos, incubando de poco en poco. así es, mi hermano. Y entonces va llevando a ese epidemia, se va transmitiendo de generación en generación. Así. Entonces, ya no creemos en el verdadero amor a Dios. Así es. Ya no creemos que Dios es que hizo todo lo que vemos y lo que no vemos, Así es. pero lo sentimos. Entonces, ¿qué podemos decir de la época actual? Que estamos con la misma epidemia, Así, mi que hermano. seguimos tiene razón. y sigue incubándose en muchas personas, que es mayoría, digamos, en este caso, porque lo que estamos, digamos, en Cristo, Ujú. en Dios, estamos siempre presentes de que Él es el único y verdadero Dios que hizo todas las cosas y por la cual nosotros existimos. Así es. Entonces, hagamos de cuenta que tenemos que buscar el antídoto, que es la escritura, la palabra de Dios. Así es. Para mi concepto, es la única inyección o la única vacuna que nos librará de tanta maldad que ahora, hablando de la actualidad, ahora estamos viviendo con tanto asombros, que se ve tanta maldad, tanta desgracia que ya para nosotros es como algo muy normal, Normal, así es. ¿no? Entonces, Así es. tenemos que nosotros buscar es la vacuna que nos dé El antídoto de la sí, la salvación y tener la fe siempre en Dios, que es el único que nos puede llevar al verdadero camino de la salvación. Así es. Gracias, mi hermano. Así es. Imagínense, de hoy en día, nuestros hijos, si nosotros no le incentivamos a que se aferren más a su palabra, las enseñanzas que daban en las instituciones, ¿qué dicen? Que el mundo se formó por medio de ¿qué? De una explosión. Apareció así de la nada. De evoluciones, dice. La evolución, el Big Bang. ¿Qué más, Moisés? ¿Qué más dicen en los colegios? A ver. También a veces saben enseñar, por ejemplo, sobre Martín Lutero, que dicen que Martín Lutero es una persona que era una persona loca, que o sea, que estaba mal de la cabeza, mientras que una persona que se llama Nicolás Maquiavelo, que era un jesuita, le decían que era una persona inteligente, que él fue el que dijo la frase, el fin justifica los medios. Imagínense, ¿no? Entonces, y que Dios no, o sea, que no hay un Dios creador en todo lo que vemos. Entonces, tenemos que cada día, es que si nosotros dejamos a un lado los escritos y dedicamos a vivir normal, nos olvidamos. Es que eso es lo que está pasando. Hemos dejado la escritura Así a un es. lado y buscamos lo que el gobierno o los gobiernos Ujú. o las autoridades nos dictan y eso debemos de hacer según ellos. Claro, Pero no, debe que buscar que lo que primero que es Dios. claro. Siempre buscarnos a la fuente. Como dice el conflicto de los siglos,
Nuestra única salvaguardia es su palabra. Por algo está escrito, no es en vano, ¿no? Vamos a ver ahora qué nos dice en Deuteronomio capítulo 11, verso 18 al 19. ¿Qué nos dice la palabra? Deuteronomio 11, 18 y 19. Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y los ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí está lo que antes nos referíamos, ¿no? Estar siempre repitiendo una y otra vez lo que está escrito. Porque el ser humano se olvida fácilmente, ¿no? Se olvida fácilmente. Por eso dice, y las enseñará a vuestros hijos, hablando de ella. Ora sentado en tu casa y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, ¿no? Siempre nosotros como estar tanto alabando su nombre como estudiando su palabra, ¿no? Estas órdenes eran claras. Sin embargo, con el transcurso de los siglos, mientras una generación tras otra olvidaba las medidas tomadas para su bienestar espiritual, las influencias ruinosas de la apostasía amenazaban con arrasar toda barrera de la gracia divina. Así era como había llegado a acontecer que Dios hiciera caer sobre su pueblo su castigo más severo. La predicción de Elías recibía un cumplimiento terrible. O sea, lo que un día fue Elías ante el rey Acab a decirle de la sequía que había, se estaba cumpliendo en ese momento. Dice, durante 3 años el mensajero que había anunciado la desgracia fue buscado como de ciudad en ciudad y de nación en nación. Porque Jezabel y Acab no se cansaban de buscarlo. Donde sea, dice que iba de ciudad en ciudad a buscarlo. A la orden de Acab, muchos gobernantes habían jurado por su honor que no podían encontrar en sus dominios al extraño profeta. Sin embargo, la búsqueda había continuado. Miren lo que dice de Jezabel aquí. Porque Jezabel y los profetas de Baal aborrecían a Elías. ¿Por qué la aborrecían? Porque había llevado el mensaje que Dios le había dado. ¿Será que nosotros somos aborrecidos por el mundo? Claro que somos aborrecidos. Estos están mal de la cabeza. ¿Acaso no nos ha dicho así algo? Estos están locos, son fanáticos. ¿A qué se ponen a decir tantas cosas que van a ver? Son puras mentiras. Miren lo que decían de Elías. Dice, porque Jezabel y los profetas de Baal aborrecían a Elías con odio mortal. Y no escatimaban esfuerzos para apoderarse de él, y mientras tanto no llovía. O sea, porque Elías fue con el mensaje ante el rey a decirle que iba a haber una sequía, por eso lo aborrecieron. Por eso lo miraban mal, ¿no? Como decimos por ahí. Imagínense, o sea, por culpa de por eso es que no llueve, ¿no? ¿Qué más nos dice la palabra? Dice, obedeciendo a la orden, fue pues Elías a mostrarse a Acab. Acab era el gobernante de la casa de Israel, ¿no? Perdón, Acab era el rey de Israel, ¿no? Dice, más o menos cuando el profeta emprendió su viaje a Samaria, Acab había propuesto a Abdías. Abdías era el gobernador, dice, de su casa, que hiciesen una cuidadosa búsqueda de los manantiales de arroyo. O sea, como dice, aquí este arroyo se secó. Entonces vamos, le decía a Acab, el rey, le decía a Abdías, vamos a buscar acá por otro lado. Puede ser que por acá haya agua. Pero nada que encontraban. Dice, con esperanza de hallar pasto para sus rebaños hambrientos, aún en la corte real se hacía sentir agudamente el efecto de la larga sequía. Hasta ellos estaban viendo, ¿no? Porque por todos lados estaba seco, no había agua, ¿no? ¿Qué más nos dice aquí Moisés? Lea, por favor. ¿Qué nos dice más de la apostasía de Israel? Durante la apostasía de Israel, Abdías había permanecido fiel. El rey,
su señor, no había podido apartarle de su fidelidad al Dios viviente. Ahora fue honrado por la comisión que le dio Elías. Ve, di a tu amo, he aquí Elías. Aterrorizado Abdías exclamó: ¿en qué he pecado para que tú entregues tu siervo en manos de Achab para que me mate? Llevar un mensaje tal a Acab era buscar una muerte segura, explicó el profeta. Mire aquí lo que nos dice. Abdías dice que a pesar de ver tanta apostasía, él dice que se había permanecido fiel al Dios viviente. Él no se había desviado del camino, ¿no? Y le fue encomendado una tarea. ¿Cuál era esta tarea? Dice así: ahora fue honrado por una comisión que dio Elías. Ve y di a tu amo, o sea, ve y dile acá, he aquí Elías. Vamos a ver qué nos dice en Primera de Reyes 18, del 12 al 14. Primera de Reyes 18, del 12 al 14. Porque dice que acá, Abdías, si iba ante acá, era una muerte segura. Porque decía, por todas partes hemos buscado a Elías, pero no está. Ahora tú dices, acá está Elías, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Primera de Reyes 18, del 12 al 14. Acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Yahweh te llevará a donde yo no sepa, y al venir yo y dar las nuevas a Acab, al no hallarte, él me matará, y tu siervo teme a Yahweh desde su juventud. No ha sido dicho a mi señor lo que hice cuando Jezabel mataba a los profetas de Yahweh, que escondí a 100 varones de los profetas de Yahweh de 50 y 50 en cuevas, y los mantuve con pan y agua. Y ahora dices tú, ven día a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Entonces vemos que Abdías le hacía ver a Elías diciéndole, yo fui el que escondí, ¿no? Recordemos cuando leímos la lección pasada, que decía, escondí a los profetas de 50 y 50, porque Jezabel quería acabar con todos, que no quede ni un profeta, ¿no? Entonces vemos que era una gran responsabilidad que tenía Elías, ¿no? ¿Cómo estamos con el tiempo, profesor? Sí, 40. Ya, bueno, mis hermanos, aquí falta más de estudiar, ¿no? Dejamos para la próxima semana terminar esta lección, mis hermanos, ¿no? Hasta aquí nos quedamos y esperamos que esta historia nos ayude a nosotros a reflexionar, mis hermanos, ¿no? Si estamos o no haciendo la voluntad del Padre Eterno, ¿no? Si estamos haciendo lo encomendado, ¿no? Porque nosotros somos digamos, los futuros Elías, porque somos encomendados a llevar el mensaje de Dios. Seremos aborrecidos como Elías, pero hay que cumplir la obra, ¿no? Incluso hay muchas personas que quizás les digamos, mire, la palabra de Dios dice esto, ya vienes con tus cosas, ¿no? O ya vienes a molestar con tu evangelio. Así lo dicen, sí o sí. Así dice. Claro. Hasta los hijos de uno. La misma familia, ¿no? Lamentablemente es así, ¿no? Pero nosotros no debemos descansarnos, mis hermanos. Ser como Elías, mantenernos firmes a pesar de las adversidades, mis hermanos, ¿no? Bueno, mis hermanos, gracias por la atención prestada y vamos a continuar entonces con el estudio de la palabra, ¿ya? Y los que no tienen el libro, esta historia está registrada en Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18 y 19, ¿ya? Ahí para que estudiemos. ¿Mande? Patriarcas y profetas. Sí, el libro, profetas y reyes. El libro es Profetas y Reyes, sino que si no tenemos el libro, también podemos estudiar en la Biblia Primera de Reyes, capítulo 17, capítulo 18 y 19. Ya, mis hermanos, gracias por la atención prestada. Le invitamos al pastor Carlos Delgado y que el Padre Eterno les bendiga.
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Le damos gracias en primer lugar a Dios, que Él es el sustentador de la vida y de las ricas bendiciones que cada día nos da a cada uno de nosotros. Gracias por mantenernos firmes en nuestro acometido de predicar su santo evangelio. Y estamos contentos porque a través de nuestras equivocaciones, a través de nuestros errores, Él nos ama. Y nos da el privilegio de poder reconocer que somos pecadores. Y que aún siendo pecadores, Él murió por cada una de nuestras iniquidades. Muy bien, hoy es un día tan maravilloso. Es un día de programación. Es un día de inspiración. Un día de alabanza. Un día donde venimos a encontrarnos con el Padre Creador. Pero también le damos gracias a aquellos que se conectan en nuestro canal desde el país de Brasil, de Colombia, de Estados Unidos, de Perú, de Venezuela, de México, de todos los países sudamericanos, Centroamérica, Sudamérica y en fin, principalmente el mejor país del mundo, el país Ecuador. Tenemos el privilegio de nuestro canal de la provincia de Los Áchila al Ecuador y del Ecuador al mundo entero. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición para cada uno de nosotros! En esta mañana también tenemos la intervención de un joven que quiere continuar con la alabanza a nuestro Creador. Vamos también entonces pues a invitar a nuestro hermano Carlos a esta mañana a pasar acá al frente porque dice que él también se siente complacido en alabar a Dios. Entonces vamos a aprovechar ahora. No sé si va a tener una media horita allí, pero vamos a pedir que el Espíritu de Dios pueda usarlo en esta mañana. También hacemos invitación a todos los jóvenes que por medio de este canal, por medio de esta audiencia, están mirando, que no pierdan la oportunidad que el Señor también nos está llamando para que sean luz en medio de la oscuridad. El mundo perdido, lleno de violencia, de maldad, de dificultades, pero hay jóvenes que dicen, todavía existe una esperanza. Todavía hay jóvenes que dicen, sí a Jesucristo, no a la droga, no a la violencia. Y decimos, Cristo viene pronto y su venida es eminente. Con ustedes entonces pedimos que el hermano Carlos Eliseo esté con ustedes en este canal, nuestro firme fundamento. Bienvenidos a la segunda programación. Muy buenos días, mis queridos hermanos. En esta mañana vamos a ver el tema que se titula La más urgente necesidad del hombre. Vamos a ver cuál será esta más urgente necesidad que necesita el ser humano en estos últimos tiempos. Vamos a comenzar primeramente, recordemos la historia de Adán y Eva en el principio. Como nos dice en la creación, ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Ellos fueron creados perfectos y estaban en armonía con Dios. Pero sabemos que por causa de haber comido el fruto prohibido, sus facultades fueron disminuyéndose al pasar de los años. Como sabemos, ellos podían preguntarle cualquier duda que ellos tenían, preguntarle al mismo Hijo de Dios, porque ellos estaban con él ahí en el jardín del Edén. Pero aquí dice, sus facultades se pervirtieron y el egoísmo sustituyó el amor. Como vimos también, ¿qué pasó con Caín y Abel? Caín tuvo envidia de su hermano Abel porque no aceptaba a Dios su sacrificio. Porque, como recordamos en la historia, Caín lo que él daba a los sacrificios, no daba lo que el padre le pedía, sino que él daba lo que a él le parecía que estaba bien. Por eso él le dio envidia al ver de que cuando ellos ponían los sacrificios, el fuego consumidor que venía del cielo no era aceptado su sacrificio. Por eso fue que le dio envidia y mató a su hermano. Aquí dice, el propósito del tentador era contrariar el plan de Dios. Había tenido al crear al hombre y llenar la tierra de miseria y desolación,
quería señalar todo este mal como el resultado de la obra de Dios al crear al hombre. Aquí, como vemos, lo que nos dice este párrafo es que Satanás quería demostrarle a las demás en el cielo, demostrarle que Dios se había equivocado al crear al hombre, que había sido un error, porque vemos cómo iba la humanidad. Su propósito es llevarlos a la ruina. Por eso es que él quería decirles a todo el universo de que Dios se había equivocado al crearnos, porque veía que nos íbamos siendo cada vez, la raza humana se iba decayendo, iba cometiendo cada vez más pecados y se iban volviendo la humanidad cada vez más mala. Para esto también les digo que le invitamos a que busquen en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3. Dice la palabra, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Aquí lo que nos dice en Colosenses es, como les decía al principio, es que aquí vemos cómo la humanidad fue decayéndose por causa del pecado. Vemos que ellos, después de haber estado, como nos dice aquí en el versículo, con el que tenía la sabiduría y todo lo que es los tesoros de la ciencia, fueron alejados de él por causa del pecado. Vemos que Adán y Eva ya después no pudieron entrar al jardín del Edén, porque Dios puso un ángel protector en la entrada del jardín. Y esta sabiduría ya no podrían cogerla así de la matriz, de donde surgía, sino que ahora ya estaban alejados de esta sabiduría y de la ciencia que era del mismo Hijo de Dios, que ellos les podían preguntar lo que ellos querían saber. Y otra cosa más, dice aquí que el pecador, nosotros así como estamos ahora, dice aquí que si se nos diera, podríamos ir de nuevo al cielo, así como estamos ahora, sin ser convertidos. El cielo no fuera un lugar de regocijo para nosotros, porque vemos que por la causa del pecado, el hombre cada vez fue decayendo y se fue alejando cada vez más de Dios. Entonces, dice aquí, el espíritu de amor puro que reina allí, donde responde cada corazón al corazón de amor infinito, no haría vibrar en su alma cuerda alguna de simpatía. Así como nos dice aquí, como sabemos, en el cielo lo que reina es el amor. Y si nosotros no tenemos el amor en nuestro corazón, se nos va a hacer muy difícil estar ahí en el cielo. Como dice aquí, el cielo sería un lugar de tortura para el hombre. Como vemos ahora, el amor de muchas personas, como dice un versículo, el amor de muchos se enfriará en los tiempos finales. Aquí vemos que hay personas que ya no tienen amor por otras personas, como vemos ahora que pasa que hay personas que matan de formas feas a otros seres humanos. Como vemos que al principio, cuando a Adán le tocó hacer el sacrificio de matar a un cordero, vemos que él sintió mucha pena al ver después de haber estado tanto tiempo con ellos y cuidándolos, y que después él mismo tuvo que matarlo con sus propias manos. Aquí, como dice también, la entrada al cielo, Dios no es que no nos la permite, sino que Él no nos deja que vayamos al cielo, porque aquí, como nos dice este párrafo, dice así: ellos mismos se han cerrado las puertas por su propia ineptitud, porque aquella compañía, la gloria de Dios, sería para ellos un fuego consumidor. Desearían ser destruidos para esconderse del rostro de aquel que murió por salvarlos. Como si aquí recordamos lo que nos dice en el libro de Apocalipsis, cuando sea la segunda venida, los que estaban persiguiendo a los cristianos van a querer esconderse de la presencia de Dios,
Vemos que ellos se tapan su rostro para no ver al que viene desde el cielo. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia para los que estemos, de los perseguidos? Va a ser que nosotros vamos a estar regocijados, alegres al ver de que nuestro Padre que manda a su Hijo a que nos venga a ver acá a la tierra, va a ser una alegría para nosotros. Pero aquí vemos el impedimento de que no podemos entrar al cielo es porque no estamos transformados. Porque si vamos así como estamos ahora con nuestro corazón sucio, aquí vemos que va a ser para nosotros el cielo un lugar de tortura. Es imposible que escapemos por nosotros mismos del abismo del pecado en que estamos sumidos. Nuestro corazón es malo y no lo podemos cambiar. Les invito a que busquemos en el libro de Job, capítulo 14, versículo 4. Job, El libro de Job, capítulo 14, versículo 4. Dice la palabra, ¿quién puede hacer puro lo impuro? La respuesta dice aquí, nadie. Como nos dice aquí el versículo, dice, ¿quién puede sacar cosa limpia de inmunda? Dice aquí la respuesta, ninguno. Como sabemos, por nosotros mismos no podemos limpiarnos del pecado, pero nosotros necesitamos la ayuda de alguien. Ahora le invito a que busquemos en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. El primero que lo encuentre, que dé lectura. ocho, 4, ¿no? No, Romanos 8, versículo 7. De Romanos. Sí, de Romanos. Romanos 8, 4. 8, 7. Ya que las tendencias de la carne llevan al odio de Dios. No se someten a la ley de Dios, ni siquiera pueden. Por ejemplo, lo que nos dice aquí, si nosotros no estamos sujetos a la ley de Dios, se nos va a hacer difícil limpiarnos del pecado. Porque como sabemos, en la ley de Dios, ahí están las claves para poder ser limpios del pecado. Tenemos que seguir esta ley para poder alcanzar la salvación. Dice, debe haber un poder en que obre en el interior de una vida nueva, de lo alto, antes de que el hombre pueda convertirse del pecado a la santidad. Ahora les invito a que busquemos en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 3. Yahshua le respondió, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vemos otro punto más clave para poder cambiar. Dice, si no nacemos de nuevo, no vamos a poder alcanzar la salvación. Hasta aquí vamos viendo dos puntos que son muy importantes para poder ser limpios nosotros del pecado. Porque aquí también dice que la idea de que el hombre por sí solo puede limpiarse del pecado
es imposible, porque sabemos que el enemigo está siempre tentándonos con sus engaños. Pero el único que nos puede sanar, que nos puede limpiar del pecado, es Yahshua. Ahora les invito a que busquemos en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 4. En él estaba la vida, y esta vida era la luz de los hombres. El libro San Juan 1:4. Sí. Dice, en ella era la vida y la vida era la luz de los hombres. Estas son las palabras que dice que dice que aquí en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿A quién se refiere en esta pequeña frase que nos dice aquí en el versículo? Se refiere a Jesús o a Yeshua, como se lo conoce, que cuando Él vino aquí a la tierra, Él es la vida y es la luz para los hombres. Él es el único que nos puede limpiar de todo pecado. Aquí, si nosotros nos acercamos a Él, podemos ser limpios. Ahora les invito a que busquemos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos capítulo 4, versículo 12. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por lo que nosotros debamos salvarnos. Aquí lo que nos dice, aquí vimos el primer punto fue estar sujetos a la ley de Dios y también nacer de nuevo. Si no cumplimos con estos puntos importantes, nosotros no vamos a poder ser limpios del pecado y así no podremos entrar en el cielo. Dice aquí, no basta discernir la sabiduría y justicia de su ley, ver que está fundada sobre el eterno principio del amor. Lo que dice aquí, en el reino de los cielos, el principio de toda la ley es el amor. Por eso, si no tenemos el amor en nuestro corazón, no podremos entrar. También aquí vamos a ver lo que nos dice que el apóstol Pablo dice lo que decía aquí en el libro de Romanos capítulo 7 versículo 12 y versículo 14. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, mas yo soy de carne, vendido al poder del pecado. ¿Qué es lo que dice aquí el apóstol Pablo? Él decía que, como dice aquí el versículo, que él es de carne y que él ha sido vendido al pecado. Porque aquí lo que él nos quiere decir es que por sí solos nosotros no podemos ser limpios. Pero aquí vamos a ver ahora qué nos dice en Romanos capítulo 7, versículo 24. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Aquí dice que Pablo cuando estaba ahí desesperado, él decía, como él decía aquí, hombre infeliz que soy, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y aquí nos dice en el versículo, en Juan capítulo 1, versículo 29, que dice aquí, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos que Pablo reconoce al ver cuando ve que viene que viene hacia él, dice, él reconoce que es el Hijo de Dios, que él es el único que puede quitar el pecado del mundo. Y sobre esta hay muchas pruebas que nos hablan sobre que cuántas veces el hombre se ha sentido desamparado y no sabe a veces cómo quedar limpio. Y por ejemplo aquí podemos ver el ejemplo de la historia de Jacob,
y con Esaú. Como recordemos la historia, fue que fue engañó Esaú poniéndose la piel de una oveja para que, como su hermano era velludo, para coger la bendición de su hermano. Él vendió la bendición que tenía por un plato de lentejas, fue lo que nos dice en la historia. Y vemos que él, al haberse cogido esta bendición, una bendición que era para su hermano, él se aprovechó porque su hermano venía de cazar y venía con hambre, y le dijo que le iba a dar el plato de lentejas si él le daba la primogenitura a él. Entonces él fue y engañó a su padre poniéndose la lana de oveja encima en la piel, para que su padre pensara que era su hermano y le diera la bendición a él. Pero vemos que él, después de hacer esto, él se arrepintió de este pecado que él había cometido, pero él se sentía solo y abandonado. Y lo que nos dice la historia fue que él huyó de su casa y salió de donde él estaba. Y entonces dice que él se sentía abandonado del cielo y se sentía solo y alejado de todo lo que él amaba. Porque vemos que él se sentía también abandonado del cielo al haber engañado a su padre y haberle dicho que él era su otro hermano, que era el que tenía que coger la bendición. Entonces, como recordamos en la historia, él, mientras en toda esta desolación que él estaba pasando, él fue y se recostó en una piedra, y vemos que recordamos el sueño que él tuvo, que fue que él veía desde del cielo que apareció una luz y que había una escalera que conectaba el cielo con la tierra, donde estaban los ángeles que subían y bajaban del cielo. Entonces él fue que, al ver por medio de este sueño, dice que él fue como un mensaje de consuelo y esperanza para él, porque dice que al ver cómo él se sentía solo y abandonado por el cielo y también por lo malo que él había cometido, dice que al ver esta escalera él sintió un regocijo y una paz en su corazón, porque el significado de esta escalera que tuvo él en el sueño, como nos dice aquí, dice que significaba Jesús, que conectaba el cielo con la tierra. Él es el único que nos puede conectar con el cielo y la tierra. Él es el único medio de comunicación que tenemos para conectarnos con el Padre. Aquí ahora les invito a que busquemos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 51. Juan capítulo 1, versículo 51. Y le añadió: en verdad les digo, verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Aquí lo que vemos, este sueño que él tuvo fue un consuelo para lo que él sentía en ese momento, la desolación por el pecado que había cometido. Aquí dice: con sus propios méritos Yahshua ha salvado el abismo que el pecado había hecho, de tal manera que los hombres pueden tener comunión con los ángeles ministradores. Yahshua une el hombre caído, débil y miserable con la fuente del poder infinito. Vemos que esta escalera significa mucho para nosotros. Como sabemos, si Dios nos hubiera abandonado y nos hubiera dejado así por que el enemigo nos controle a nosotros, la humanidad estuviera más decaída de lo que está ahora. Pero vemos que gracias al amor que Él tiene por nosotros, Él mandó a su Hijo a que nos ayudara en
en esta lucha que tenemos aquí en la tierra con el enemigo. Dice, más vanos son los sueños del progreso de los hombres, vanos todos sus esfuerzos por elevar a la humanidad, si menosprecian la única fuente de esperanza y amparo para la raza caída. Si nosotros rechazamos a la única hombre que conecta el cielo con la tierra, que es al único que mandó Dios para que podamos comunicarnos con Él, que es Yeshua, que vino acá a la tierra, dice que Él ya no va a poder hacer nada por nosotros, porque si nos alejamos de la única forma de conectarnos con Él, ya Él ya no puede hacer nada por nosotros. Ahora les invito a que busquemos en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 17. Toda dádiva buena y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni fase de sombra. Como nos dice aquí en el versículo, del Padre viene todo don perfecto y toda la salvación. Pero si no lo aceptamos, como decía, ya el Padre no va a poder hacer nada por nosotros. Nosotros vamos, al no aceptarlo, vamos a dejar que el enemigo tome el control de nuestras mentes y nuestro corazón, y el amor ya no va a habitar dentro de nosotros, que es lo que necesitamos tener para poder estar en el cielo. Porque como dice aquí, lo que sostiene la ley ya en el cielo, el principio de la ley es el amor. Como nos dice aquí en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si no aceptamos al Padre, no podremos llegar al cielo, porque Él es el único camino que conecta el cielo con la tierra. El corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con el amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don. Cuando Dios mandó a su Hijo acá a la tierra, cuando Él murió por nosotros, por todos nuestros pecados, vemos que es un esfuerzo muy grande que Él hizo para salvar a la tierra. Como sabemos, nuestro planeta es algo pequeño en comparación a todo el universo que hay en el cielo. Hizo este esfuerzo tan grande de dar a su Hijo para salvarnos. Vemos que por amor a nosotros, Él dio a su Hijo para salvarnos. Y no solo Él está preocupado por nosotros, sino que también los ángeles están empeñados en este plan de redención con el hombre. Dice, contemplemos el sacrificio asombroso que ha sido hecho por nosotros. Procuremos apreciar el trabajo y la energía que el cielo está empleando para rescatar al perdido y traerlo de nuevo a la casa de su Padre. Dice aquí que tenemos que apreciar este esfuerzo tan grande que está haciendo el Padre por nosotros. Si nosotros no lo apreciamos, es como rechazarlo a Él, porque si lo rechazamos no vamos a poder llegar al cielo, porque el plan de Él es llevarnos a casa, como dice aquí. Porque como sabemos, nosotros estamos aquí en la tierra, estamos pasando por esta prueba para ser purificados y poder llegar otra vez al donde pertenecíamos en el principio, al cielo en comunión con nuestro Padre. Como también recordamos la prueba que tuvo Abraham con Isaac, cuando le dijo que le dé de sacrificio a su único hijo que él tenía. Vemos que el Padre, al ver que Abraham estaba dispuesto a darle a su único hijo, que era Isaac, vemos que él vio que en realidad estaba seguro en lo que él creía y estaba firme en su mandamiento.
Por eso fue que después mandó el ángel para que detuviera la mano de Abraham y no matara a su hijo Isaac. Porque él pasó esta prueba tan difícil que cualquiera de nosotros no la podría pasar, de dar a su único hijo como sacrificio. Dice, no son estos incentivos y estímulos poderosos que nos instan a dedicar a nuestro Creador y Salvador el amante servicio de nuestro corazón. Como vemos, estas pruebas de lo que Él mandó a su Hijo no son una muestra tan grande de amor hacia la humanidad, hacia nosotros, para que le dediquemos nuestra vida a su servicio y ayudar a salvar a más personas para que puedan llegar al reinado de los cielos. Dice aquí también, por otra parte, los juicios de Dios pronunciados contra el pecado, la retribución inevitable, la degradación de nuestro carácter y la destrucción final se presentan en la palabra de Dios para amonestarnos contra el servicio de Satanás. Todas las pruebas, las calamidades que estamos viendo ahora, que son las guerras, son señales de todo lo que ha causado Satanás en el hombre. Vemos que estas guerras son por territorio y porque estas guerras no son solo con tal de asesinarse entre personas, sino que es con un objetivo que Satanás está haciendo estas guerras. Dios lo permite para que nosotros nos demos cuenta qué es lo que causa dejarnos llevar por el enemigo. Si nosotros nos dejamos llevar por él, no vamos a alcanzar la salvación. Por eso Él da a que pase toda esta destrucción. Vemos que pareciera que Dios no está haciendo nada por esas personas que están pasando por en medio de la guerra. Pero estos son señales que Él nos da para que así tomemos conciencia de qué estamos haciendo con nuestras vidas y nos estamos preparando para el tiempo del fin. Dice, no apreciaremos la misericordia de Dios. ¿Qué más podría ser? Pongamos en perfecta relación con aquel que nos ha amado con estupendo amor. Aprovechemos los medios que nos han sido provistos para que seamos transformados conforme a la semejanza y restituidos a la comunión con los ángeles ministradores, a la armonía y comunión del Padre y el Hijo. Vemos que todo este esfuerzo que Él está haciendo es para que nosotros podamos estar otra vez en armonía, como dice aquí, con el Padre y el Hijo, para que podamos llegar otra vez a nuestro hogar. Y toda esta preparación, lo que Él está haciendo, lo que mandó a su único Hijo, es por amor a nosotros. Y si nosotros no aceptamos todo este esfuerzo que Él está haciendo por nosotros, dice que Él ya no va a poder hacer nada por nosotros, porque si no lo aceptamos, el enemigo tomará el control de nuestras mentes y nos vamos a perder. Y si, como vemos, el enemigo lo que él quiere es llevarse cada vez a más personas a la perdición. Y si no nos preparamos, no vamos a poder regresar a nuestro hogar. Y estos fueron como decía aquí, los puntos para poder ser limpios del pecado son estar sujetos a la ley de Dios y estar siempre confiados de Yahshua cuando vino aquí a la tierra, obedecer su ley, porque así es la única forma que podemos ser limpios del pecado. Y como vimos, esta es la más urgente necesidad del hombre. Como vemos, el hombre ahora cada vez se va decayendo en lo que anda haciendo. Por ejemplo, las guerras, vemos que cuánta maldad llega acá a la tierra con las enfermedades, las pandemias. Por eso Él nos invita a que cambiemos por medio de su ley y nos acerquemos cada día más a Él. Gracias. Amén. Bueno, le damos gracias a Dios por la intervención de nuestro hermano Carlos y estamos viendo la amonestación que el Señor nos está haciendo y de paso nos está haciendo llamado a cada uno de nosotros.
que pensemos lo que estamos haciendo, miramos la oportunidad que Dios nos está dando para que en sí volvamos el camino hacia la salvación. Si las demás personas quieren perderse, es problema de cada uno. Pero el Señor hace un llamado a cada uno de nosotros aquí presentes. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos el plan de salvación. Que las cosas que están pasando en este mundo no es por casualidad, sino porque Él viene pronto a esta tierra. Tiene un plan para cada uno de nosotros, sacarnos de la inmundicia, sacarnos de la podridumbre de este mundo y que podamos prepararnos para esta vida y la eternidad. Por ende, hermanos, amigos apreciados, escuchamos hoy más que nunca el mensaje del Señor que nos está haciendo a cada uno de nosotros. Las guerras, los crímenes, los asesinatos, los terremotos que están pasando en diferentes partes del mundo, es una amonestación y es una advertencia que nos está haciendo a cada uno de nosotros. Sin preámbulo alguno, Cristo viene pronto a esta tierra. Preparémonos para esta vida y la eternidad. Muy bien, a nuestros amigos oyentes, vamos a desconectarlos por 5 minutitos. 5 minutitos vamos a desconectarnos y de allí nuevamente continuaremos con nuestro canal, nuestro firme fundamento, y el mensaje de hoy es para usted como también para cada uno de nosotros. Dios nos bendiga en esta mañana y les esperamos en 5 minutos nuevamente. Bendiciones.